Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos con Joseph Campbell en Las Máscaras de Dios, mitología occidental. Abrimos página en el capítulo 1.3, Última Thule. Dirigímonos a Irlanda, donde la magia de la diosa de la tierra de la juventud sobrevive hasta el día de hoy en los cuentos de hadas. En la Edad Media, el hechizo místico de los pueblos de las colinas encantadas se extendió por toda Europa en las leyendas de la mesa redonda del rey Arturo, donde Gawain, Tristán y Merlín dieron vida de nuevo a la antigua Fianna céltica y a los caballeros de la rama roja en las armaduras de las cruzadas. Y un poco más atrás en la historia, en un periodo poco estudiado, alrededor 375-950 después de Cristo. Las mismas narraciones épicas de las que procedían aquellos héroes se formaban a partir de historias míticas ya antiguas. Los primeros habitantes de Irlanda, de quienes quedan testimonios, llegaron a sus playas durante esa oscura etapa prehistórica entre la antigua edad de la piedra y la nueva, que se conoce como el Mesolítico. Los glaciales habían retrocedido, pero quedó una atmósfera fría, húmeda, neblinosa, que las gaviotas atravesaban cruzando las aguas verdigrises, que los icebergs surcaban como barcos, y en las que vivían la morsa, la foca y la ballena. La gran edad de la caza paleolítica ya pertenecía al pasado lejano, cuando las magníficas cavernas pintadas del sur de Francia y el norte de España habían sido los principales santuarios religiosos del mundo. No hubo nada en su época en ningún lugar de la tierra que las igualara o incluso que pudiera compararse. Alrededor 30.000, 15.000 a.C. Pero como el hielo continuó retrocediendo durante las últimas etapas de la glaciación Würm, sobrevino un deterioro irreversible de las condiciones de la caza. El semiártico paisaje de la tundra, que había sustentado al mamut y al rinoceronte lanudo, al buey, al misclero y al reno, dio paso al principio a una llanura herbosa, por donde corrieron inmensas manadas de bisontes, ganado salvaje, caballos y antílopes. Pero luego la pradera dio paso al bosque, y las provisiones de carne se redujeron drásticamente. Muchos de los cazadores siguieron a sus presas hacia el norte, para convertirse con el paso del tiempo, a medida que disminuía la riqueza de su zona, en los antepasados de esas desperdigadas tribus cazadoras y pescadoras que todavía pueblan escasamente el extremo norte. Sin embargo, otros se quedaron para obtener su sustento no solo del bosque, sino también de la mar y las costas. Ya en el magdaleniense, durante los últimos milenios prósperos, el arpón, el anzuelo y el cloque habían aparecido entre las armas de la caza, y se había desarrollado la persecución en precarias barquillas de la ballena, la morsa y la foca, que ha continuado hasta la actualidad entre sus últimos herederos culturales, los esquimales. Pero después, tanto el entusiasmo del hombre por esa forma de vida como las condiciones del campo europeo decayeron tanto que la zona se convirtió en una simple región remota de escarbadores, pobladores residuales del bosque. Los centros vitales de la vida cultural se habían desplazado al sur y al sureste, donde las praderas de pastos del norte de África y el suroeste de Asia, que hoy día son desiertos en su mayor parte, todavía mantenían a poderosas manadas. Allí floreció un mundo de acción que está representado vívidamente en las pinturas sobre roca, ahora no en las cavernas, sino en la superficie de los acantilados, del estilo capsiense del norte de África y el sur de España. El arco y la flecha aparecen por primera vez en este arte, junto con el perro como compañero para la caza. Y mientras que las pinturas del norte anterior habían sido principalmente de bestias, las de este arte capsiense, alrededor 10.000, 4.000 a.C.,
Eran primordialmente de escenas humanas, con un estilo narrativo de vigorosa fluidez. Además, la vida representada en estas escenas al principio fue la de los cazadores, pero después la de las tribus pastoras, porque fue durante las últimas etapas de esta fase inicial del Paleolítico, cuando las artes de la crianza del ganado y la agricultura se desarrollaron en la zona levantina de esta ancha extensión de terrenos de pastos, que los historiadores conocen como Oriente Próximo nuclear. Leo Frobenius fue el primero en emplear las expresiones pendulación oeste-este y pendulación este-oeste para representar las dos direcciones sucesivas de difusión, respectivamente del Paleolítico, caza, y el Neolítico, agricultura. Podemos decir, escribió en su inagotablemente sugestivo librito, Monumenta Terrarum, que en general la pendulación de la transferencia de la cultura en tiempos prehistóricos se produjo en el Paleolítico, a partir de un punto de Europa occidental, pasando por la costa sur del Mediterráneo hacia el este, a través de Egipto hasta Asia. Es decir, en la antigua edad de piedra la marea de la cultura se movió de oeste a este, al sur de las regiones anteriormente cubiertas por los grandes glaciares. Después siguió en Europa un hiato cultural, hasta que desde el este llegó la marea de una alta edad del bronce, infinitamente más rica que las anteriores. Llegó tanto por tierra a través de Europa Oriental como por mar, a lo largo de las costas norteñas del Mediterráneo. Desde Asia Menor llegó atravesando el Egeo, cultura griega, hasta Italia, Roma, donde continuando hacia el oeste floreció en el gótico, en Francia, Bélgica y España, para culminar en su extremo oeste, en la Inglaterra racionalista, con la preparación de la actual edad de la economía mundial. En otras palabras, separada de la anterior pendulación oeste-este por un hiato, una posterior pendulación oeste-este produjo la marea de las grandes culturas. Y en una obra posterior sobre África, Frobenius fue aún más lejos. Tanto geográfica como históricamente, escribió, el mar Mediterráneo está dividido por el puente de tierra de Italia y Sicilia, en una cuenca occidental y una oriental, asignando a cada una de ellas el nombre de la gran isla situada en su centro. Podemos llamarlas respectivamente el mar Sardo y el mar Cretense. El destino del noroeste de África ha estado determinado tanto por necesidad interna como externa, por los acontecimientos en las regiones alrededor del mar Sardo, mientras que el destino del África levantina ha sido moldeado por los de las tierras alrededor del mar Cretense. Durante el último período del Paleolítico, el centro de gravedad de la cultura europea estuvo en el oeste. Durante el período capsiense, España mantuvo relaciones estrechas con el noroeste de África, mientras que en el muy anterior achelense, el noroeste de África y toda la Europa occidental constituyeron una única e inmensa zona cultural. Y ahora, exactamente de la misma manera, se puede observar la dependencia del levantino noreste de África de los acontecimientos en los alrededores del mar Cretense. Así que, tal como se relacionó el mar Sardo con Europa occidental, se relacionó el mar Cretense con Asia occidental. Por tanto, en resumen, a lo largo del casi interminable período de la caza paleolítica, el noroeste de África y Europa occidental constituyeron una única e inmensa esfera cultural. La fuente paleolítica, como la llamó Frobenius, desde donde una ancha pendulación oeste-este llevó a Asia las artes del hombre de la antigua edad de piedra, mientras que en el período posterior, mucho más breve, de rápida transformación cultural que conocemos como el Neolítico, o Nueva Edad de Piedra. El suroeste de Asia y el noroeste de África se convirtieron en los hogares creativos de la cultura, y la marea volvió de nuevo hacia Europa, este a oeste. Además, mientras que los primeros documentos mitológicos
europeos de importancia datan de las cavernas paleolíticas, de alrededor 30.000, 15.000 a.C. Los de Levante son de la Edad Neolítica, alrededor 7.500, 3.500 a.C. En el espíritu europeo continúa viva la fuerza estructural del largo aprendizaje de sus razas en las actividades de la caza, y con él las virtudes del juicio individual y la excelencia independiente. Mientras que, en cambio, en el más joven pero culturalmente mucho más complejo Oriente Próximo, las virtudes de la vida en grupo y la sumisión a la autoridad han sido los ideales que se han enseñado al individuo, quien en un mundo así, en absoluto, es un individuo en el sentido europeo, sino el componente de un grupo. Y como veremos a lo largo de la complicada historia de la interacción de estos dos mundos culturales en sus pendulaciones alternativas, el irresoluble conflicto entre los principios del individuo paleolítico y el santificado grupo neolítico ha creado y mantenido, incluso en la actualidad, una situación tanto de reciprocidad creativa como de desdén mutuo. Pero volvamos a Irlanda. Final de esta lectura del capítulo 1.3. Nos damos próxima cita para leer capítulo 1.4, Derecho Materno. Gracias por la compañía, un gran abrazo.